El Islam es la tercera religión monoteísta del mundo, junto con el judaísmo y el cristianismo, y la segunda religión más importante en número de fieles. A diferencia de otros nombres de religiones como hinduismo, judaísmo o cristianismo, que se le han sido impuestos desde fuera, Islam, que significa sumisión a Dios, es el nombre con el que los mismos musulmanes designan su propia creencia, y el nombre con el que desean también ser designada la religión que practican. Como ocurre con otras religiones, en el Islam nos encontramos con un fundador, un libro sagrado y un mensaje. Toda la religión islámica gira en torno a Mahoma, el Corán y la enseñanza de la absoluta unicidad divina. El Islam aparece en el siglo VII en la península de Arabia, área desértica poblada por tribus nómadas politeístas, dedicadas al pastoreo, los beduinos. Estas tribus tienen en común la lengua y el culto a la piedra negra, depositada en el santuario de la Kaaba, en la Meca, ciudad que junto con Medina constituyen los núcleos de mayor importancia de la zona, con población dedicada al comercio. Esta religión surge superando el politeísmo de las tribus beduinas y asimilando el monoteísmo, la idea de profecía y la visión del más allá del judaísmo y el cristianismo. Pero también nace con el espíritu de una religión nacional, sujeta a tradiciones autóctonas como la Kaaba. Mahoma nace en el año 570 en la Meca. Pertenece a una tribu dominante que tiene sus raíces en Ismael, hijo de Abraham, y estuvo encargado de guardar la Kaaba tras la muerte de su padre. En el año 610, en la cueva de Hira, a las afueras de la ciudad de la Meca, tuvo una serie de visiones, en las que, según la tradición, el ángel Gabriel se le apareció, lo llamó mensajero de Alá y le reveló la Sura 96, y poco a poco le fue dictando el Corán. Empezó a predicar estas revelaciones, presentándose como la continuación de los grandes profetas monoteístas anteriores, Abraham, Moisés y Jesucristo. Pero al chocar contra las creencias politeístas reinantes, fue forzado a huir en el año 622 y a refugiarse en Medina, lo cual señala el inicio de la Égira y del calendario musulmán. Allí se convirtió en líder religioso y militar de la primera comunidad islámica y comenzó una larga batalla por la expansión del Islam, que terminó en el año 630 con la conquista de la Meca y destruyendo los ídolos de la Kaaba. Así unificó la región y dio inicio al Estado musulmán. Mahoma murió 2 años más tarde. Tras su muerte, ese Estado quedó en manos de sus sucesores, los califas, quienes fueron los encargados de llevar la religión más allá. Entre los siglos VII y VIII, el recién nacido Imperio Islámico conquistó desde la India, el norte de África y Asia Central hasta la península ibérica y el Mediterráneo. Hay 104 libros sagrados considerados por el Islam como de revelación directa, pero solo 4 de ellos existen en la actualidad: la ley o Torá entregada a Moisés, los Salmos a David, el Evangelio de Jesucristo y el Corán, revelado a Mahoma. El principal libro sagrado de los musulmanes es el Corán, que contiene la palabra de Alá, revelada al profeta Mahoma por el ángel Gabriel. Este libro está compuesto por 114 capítulos, suras o azoras, y 6.226 versículos o aleyas. Está escrito en árabe, y su transmisión debe hacerse sin cambio alguno de la lengua originaria, ya que es la palabra eterna e increada de Dios. El Corán ha de leerse exclusivamente en árabe, y las traducciones solo son válidas para ayudar a entender el texto original. El Corán es a la vez un compendio del dogma, un código jurídico, un tratado de moral y un manual de la vida cotidiana. Incluye así los 6 artículos de fe y los 5 pilares del ritual, que son la obligación de todo buen musulmán. Su versión definitiva se estableció en el año 652, a partir de las transcripciones dictadas por Mahoma, cuyo analfabetismo es tenido por los musulmanes como una prueba de que el texto solo puede ser revelado. El Corán
recoge historias de personajes de la tradición judio-cristiana, aunque no coinciden detalles. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Juan el Bautista o Jesús son algunos de los mencionados en el Corán como profetas del Islam. Jesús es considerado hacedor de milagros, pero no hijo de Dios, sin olvidar a María, María en árabe, madre de Jesús. Es la única mujer nombrada en el Corán, y de ella se dice que la gracia de Dios le rodeó desde su nacimiento, y que siendo virgen concibió milagrosamente por intervención del Espíritu Divino a su Hijo Jesús. Los musulmanes deben lavarse y purificarse antes de tocar el Corán, y no deben llevarlo más bajo de la cintura ni poner otro libro u objeto sobre él. En el Corán se recopilan los 5 pilares o normas básicas que todo musulmán debe cumplir: la profesión de fe, la oración, la limosna o caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca. El primero de los pilares del Islam es la profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El Islam no tiene un ritual de iniciación. Basta con pronunciar la profesión de fe para abrazar esta religión. Las palabras de la profesión de fe son las primeras que se susurran en el oído del recién nacido y las últimas que el musulmán piadoso intenta repetir antes de su muerte. Se recita cada día y es pronunciada por el muezín cuando llama a la oración. Pero junto a la creencia en un único Dios, creador de todo, misericordioso y todopoderoso, el musulmán cree en la existencia de los ángeles, como seres puros de luz, a las órdenes de Alá. Las escrituras reveladas directamente por Alá a través de sus mensajeros. También creen en los profetas y mensajeros enviados por Dios, para enseñar a la humanidad y entregar su mensaje. El juicio final y la vida después de la muerte en el cielo o en el infierno, dependiendo de las obras realizadas en la vida terrenal. Y en el destino, todo ocurre por una razón, que solo Alá conoce, y por eso hay que tener plena confianza en él. El segundo de los pilares del Islam es la oración. Es la obligación principal de todo musulmán. Debe hacerse 5 veces al día, en dirección a la Meca, al amanecer, a mediodía, a la tarde, al atardecer y a la noche. Toda la tierra se considera una mezquita, que tiene el cielo como techo, por lo que se puede rezar a Dios en cualquier lugar, aunque la oración del viernes debe hacerse en la mezquita, junto con la comunidad o umma. Para la oración se utiliza una pequeña alfombra que simboliza el suelo sagrado de la Meca y la separación respecto al mundo. Antes de la oración, el musulmán debe purificarse. Las abluciones rituales consisten en lavarse las manos 3 veces, enjuagarse la boca y la nariz, lavarse la cara 3 veces, lavar los brazos hasta los codos también 3 veces, pasar la mano derecha húmeda sobre la parte superior de la cabeza, pasar los dedos mojados por las orejas y lavarse finalmente 3 veces los pies. En el patio de las mezquitas o dentro de ellas hay un lugar dedicado para las abluciones. La oración comienza de pie. Se levanta las manos hacia las orejas. Se coloca las manos derechas sobre la izquierda. Se inclina el cuerpo. Se vuelve a ponerse de pie. Se hace una postración. Se sientan sobre las rodillas. Otra vez de pie y la oración termina girando la cabeza hacia derecha e izquierda para hablar con los ángeles que registran las buenas y malas acciones, a la vez que se muestra con el dedo la unicidad de Dios. Y cada postura lleva consigo una oración. El tercer pilar del Islam es la limosna o caridad. Es una obligación para los ricos y una recomendación para los menos pudientes. Se da entre un 2 y un 3% del patrimonio. Es más importante la calidad que la cantidad. Hay que dar con amor y discreción para no humillar al que recibe la limosna. El cuarto pilar es el ayuno durante el mes del Ramadán, 9º mes del calendario musulmán. Sirve para purificar el cuerpo y mediante la abstinencia, el ayuno y la oración acercarse más espiritualmente a Dios. Es obligatorio para adultos sanos. Quedan excluidos los niños, los enfermos, los ancianos débiles, los viajeros y las mujeres embarazadas o durante el periodo. El ayuno se centra durante las horas del día en las que hay luz solar.
Desde el alba hasta la puesta de sol está prohibido comer, beber, ni siquiera agua, fumar y tener relaciones sexuales. Tras el atardecer, los musulmanes se reúnen para rezar y comer, y se toma también una pequeña comida antes del amanecer. La peregrinación a la Meca es el quinto y último pilar del Islam. Todo musulmán ha de peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca, siempre que sus posibilidades económicas y sus responsabilidades lo permitan. La peregrinación anual a la Meca es uno de los eventos más importantes del mundo musulmán y que une a fieles de todas las razas y todos los rincones del mundo. Es una gran experiencia en la vida de un musulmán, que le permite acercarse a Alá y poner en práctica los valores islámicos. Aquellos que no están capacitados para realizar el viaje pueden designar a otros para que lo realicen en su lugar. La ciudad de la Meca, en Arabia Saudí, se considera el centro de la espiritualidad del Islam, al ser la ciudad donde el Corán le fue revelado a Mahoma. Dentro de la gran mezquita de Masjid al-Haram se encuentra la Kaaba, un edificio cuadrado cubierto con una tela negra, alrededor del cual rezan los musulmanes. Es la casa sagrada de Alá, y ya era un lugar de peregrinación mucho antes del nacimiento de Mahoma. Según el Corán, la Kaaba fue construida por Ibrahim, Abraham en la tradición judío-cristiana, y su hijo Ismael. En una de las esquinas hay una reliquia, un meteorito de origen indeterminado, la Piedra Negra. Se dice que originalmente la piedra era de color blanco, pero que habría ennegrecido a causa de los pecados de los hombres. Durante la peregrinación se ha de vestir de riguroso blanco, sin ningún tipo de ornamento. Hay que vestir la típica ropa del peregrino, que consiste en 2 piezas de tela blanca sin costuras, que representa el haber dejado atrás todas las ataduras del mundo. También ha de reunirse entre 49 y 70 pequeñas piedras, para realizar uno de los rituales más importantes de la peregrinación, la depilación del demonio. Este ritual consiste en lanzar piedras contra 3 muros, antiguamente 3 pilares, que simbolizan al diablo. Otro de los rituales de la peregrinación es el sacrificio de un animal, cordero o oveja, cuya carne se reparte entre los pobres. Y como culminación de los rituales de la peregrinación, el peregrino debe dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba. La yihad es un concepto que, asociado al Islam, suscita controversias y es considerado por muchos el 6.º pilar del Islam. Significa combate o lucha contra uno mismo, en la búsqueda de la perfección, y por extensión, la guerra contra el infiel o los malos musulmanes. Otras de las obligaciones que establece el Islam son no comer carne de cerdo ni beber alcohol, no participar en juegos de azar y contribuir a la expansión del Islam. La mezquita es el soporte de la vida del musulmán. Es un lugar de culto, de estudio de los textos coránicos y de reunión. Los creyentes acuden a ella especialmente el viernes para realizar sus oraciones. Su estructura es muy simple. Tiene un gran patio abierto, donde generalmente se encuentra una fuente, para las abluciones de purificación antes de la oración. Una sala de oración. Normalmente, enfrente de la entrada está el muro de la Qibla, situado perpendicularmente a la línea que conduce a la Meca, sede de la Kaaba. En este muro se encuentra el mihrab, una hornacina que indica el lugar hacia donde debe dirigirse la oración. La sala de oración carece de mobiliario, tan solo un púlpito o lugar elevado, llamado minbar, desde donde el imán dirige la oración, y que está situado al lado del mihrab. A diferencia de la mayor parte de los lugares de culto de otras religiones, en el Islam no se permite las imágenes de personas, animales ni figuras espirituales, ya que pueden inducir a la idolatría, y el creyente debe centrar su atención únicamente en Alá. En cambio, las mezquitas suelen estar decoradas con versos del Corán, en caligrafía árabe sobre los muros para ayudar a rezar. En la parte exterior de la mezquita se encuentra el minarete o alminar, una torre desde donde el muezín llama a la oración. El Islam tiene 2 ramas principales, el sunismo y el chiismo. Surgen a raíz de las disputas de la comunidad musulmana a la hora de elegir al sucesor de Mahoma tras su muerte. Más del 85% de la población islámica mundial es suní.
Los fundadores de esta rama fueron los fieles que creyeron que el sucesor del profeta Mahoma debía de ser alguien que se le pareciera en forma de ser y de actuar. Por eso eligieron a su suegro como primer sucesor o califa. Los suníes siguen la Sunna, o tradición de Mahoma, como modelo de conducta musulmana. Los chiitas creen que los líderes debían ser parientes sanguíneos de Mahoma, a través de su hija Fátima y de su yerno Alí. La rama chiita reconoce a Alí y a sus 11 descendientes en línea directa como imanes o líderes religiosos, cuya autoridad cuenta con la aprobación divina. El salafismo es un movimiento conservador moderno, enmarcado en el sunismo. Surge como reacción a la difusión de la ideología occidental a finales del siglo XIX. Los salafistas creen que es preciso eliminar la influencia extranjera para garantizar la vuelta a la fe pura, e interpretan de forma estricta el pecado de idolatría. Es el movimiento islámico en que la actualidad experimenta un crecimiento mundial más rápido. El calendario musulmán consta de 12 meses lunares, por lo que cada año hay un desfase de 11 días respecto al calendario solar. La fiesta más importante del Islam es la fiesta del sacrificio o del cordero. Con esta festividad, los musulmanes recuerdan que el Islam significa sumisión y que nadie mostró mejor su obediencia a Alá que el profeta Abraham, a quien Dios puso a prueba pidiendo el sacrificio de su hijo Ismael. En el último momento, y ante la muestra de su profunda fe y obediencia a Alá, apareció un cordero en sustitución de su hijo para el sacrificio. Se celebra el 10º día del último mes del año lunar. En esta fiesta se sacrifica un animal por familia, cordero, oveja, vaca o ternero, como acción de gracias a Dios por salvar la vida de Ismael. El animal debe estar sano y no tener ningún defecto físico. Ha de ser sacrificado buscando causar el menor dolor, dirigiendo la cabeza del animal hacia la Meca y dejando que su cuerpo expulse toda la sangre. El fin del ayuno del mes del Ramadán es otra de las fiestas importantes del calendario islámico. Tras 28 días de ayuno desde el alba hasta la puesta del sol, celebran con alegría la fiesta del fin del ayuno. Después de la oración de la mañana, generalmente en la mezquita, donde se da gracias a Alá por su ayuda durante el ayuno y por sus bendiciones, los musulmanes regresan a sus casas a celebrar un desayuno en familia. El resto del día se visita a familiares y amigos, se ofrecen los mejores platos a todo el que llega y se hace regalos a los niños. El desayuno típico consta de distintos tipos de tortas, hechas de sémola o harina, acompañadas con miel y mantequilla, frutos secos, pan casero y bollería. Esta fiesta suele durar 3 días. Otras fiestas importantes son la fiesta del Año Nuevo. En este primer día del año se recuerda la Égira, o huida de Mahoma de la Meca a Medina. El nacimiento de Mahoma se celebra el día 12 del tercer mes del calendario islámico, aunque no se sepa con exactitud cuándo nació el profeta. Y por último, la fiesta que conmemora el viaje nocturno del profeta Mahoma de la Meca a Jerusalén, en el caballo Burak, donde ascendió al cielo, se purificó, habló con Dios y éste le dio instrucciones para enseñar a los fieles sobre los detalles de la oración. Esta fiesta se celebra el día 27 del mes Rajab.